Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Jordi Esteva para hablar sobre su libro Viaje a un mundo olvidado, editado por Galaxia Gutenberg. Jordi es escritor, fotógrafo y cineasta. Dejo algunos enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre él, porque tiene un recorrido vital muy interesante. Y nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos. Espero que disfrutéis de la charla y tenéis toda la información en la descripción. Empezamos. Bienvenido, Jordi, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar Pues en gracias. este podcast. Ahora te comentaba que ha sido no sé si se suele decir un placer, pero yo es que he disfrutado mucho leyendo tu libro. Suele pasar muchas veces, ¿no? Cuando uno lee un libro que disfruta, pero al final te sumerges en una historia. Pero es que en tu caso hay tantos detalles y tantas historias, tantas cosas diferentes que lamentablemente no nos va a dar tiempo a comentarlas todas, que seguramente necesitaríamos como varios de estos podcasts. He disfrutado muchísimo. Pues te agradezco muchísimo porque cuando uno escribe pues no sabe muy bien si va a ser leído y a quién se dirige, ni si realmente es interesante lo que está contando. Y entonces pues cuando veo que hay como bueno, estoy diciendo feedback, aunque me parece una palabra un poco cursi, cuando veo que hay como un retorno, como hay con el lector, pues esto es fantástico, ¿no? Porque quiere decir que lo que he escrito y tanto esfuerzo me ha costado, pues que acaba llegando, ¿no? Y claro, me llena de satisfacción y te lo agradezco, claro. ¿Cuál es el origen de este libro? Porque entiendo que es como una segunda parte de otro libro que Sí, has escrito. bueno, aquí está quizás un error, ¿sabes? Porque el libro El impulso nómada, que es el primer libro que escribo así desde un punto de vista muy personal, aunque tampoco es cierto, porque en los libros anteriores yo mezclaba una investigación sobre los temas así con reflexiones y ponía mucho de mí, ¿no? Pero estos libros han sido más personales, más como unas biografías. El impulso nómada era un libro de aprendizaje, ¿no? Primero de un niño que busca su lugar en un mundo hostil, y luego un joven, hasta que llega a ser hombre, y luego pues pasa por toda una serie de peripecias en Egipto y se le rompen sus sueños, ¿no? Por una intervención externa a él, ¿no? Que es la detención por la policía egipcia. En Viaje a un mundo olvidado, pues ya no es, por supuesto, es autobiográfico, pero es más como un making of de lo que yo he ido haciendo después, ¿no? De las películas, primero de los libros que he hecho, de las fotografías y después de las películas, porque sobre casi todos los temas que he tratado, luego, años más tarde, he hecho una película, ¿no? Y trata de eso, de las reflexiones, sobre el arte, la fotografía, la literatura y también sobre todo lo que iba ocurriendo mientras yo hacía estas cosas, ¿no? Buscaba la información y así, ¿no? Y entonces, pues creo que es un libro, creo que está mejor escrito, aunque tengo un cariño muy especial por el impulso nómada, y es quizá más maduro, ¿no? Y son muy distintos. Por eso cuando a veces se dice que es la segunda parte o así, no estoy tan contento con eso. Yo creo que son dos libros muy distintos, muy distintos. Independientes, ¿no? Totalmente. O sea, Claro, yo mismo hablo sobre mí mismo en primera persona y así, ¿no? Pero son independientes. Yo creo que casi que se puede leer uno, que da igual el orden, ¿no? Son complementarios. pero me imagino, y perdona el atrevimiento, porque te comentaba antes de grabar que no había leído ningún libro tuyo Sí, y que estoy seguro que lo haré, que sí, en todos tus libros, en todas tus creaciones, todas tus obras, sí. hay elementos que se solapan, ¿no? Porque parten de tu experiencia, que es única. Sí, 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 por supuesto. O sea, hay una serie de temas que siempre me han obsesionado, ya desde pequeño, como es, por ejemplo, el Oriente Medio,
sobre todo las sociedades tradicionales, que es lo que siempre me ha interesado mucho. La literatura oral, los ancianos, toda esta sabiduría que guardan. Y entonces me ha interesado el mundo de los oasis, también el Océano Índico con los marineros, el mundo de los marineros, la isla de Socotra, tan remota. Después también el animismo africano, ¿no? La espiritualidad africana. Y entonces esos temas son los que yo he ido tratando. Es decir, yo no me considero ni un aventurero ni un viajero porque no he ido de una punta a la otra del mundo, eso no me ha interesado. Hay unos temas que desde pequeño me obsesionan, que son estos que he mencionado, la India también, y a los que he vuelto una y otra vez porque nunca he acabado de capturar ese misterio que hay ahí, ¿no? Que sigue habiendo. Y en la mayoría de los casos, después de haber establecido unas relaciones de complicidad con la gente, incluso de amistad, he regresado para, años después, para hacer películas. ¿Y de dónde te viene ese interés por esos temas que ahora comentabas? Bueno, como siempre, como todo, al menos en mi caso, viene de la infancia, ¿no? La infancia es como no sé quién lo dijo, Rilke o bueno, no sé, dijo que era la patria de todo artista y yo creo que es verdad. O sea, la infancia es cuando se juegan, cuando se tiran los dados, diríamos, de la partida de lo que será tu vida después, ¿no? El principio. El principio, sí. Entonces Siempre estamos volviendo al principio. exacto, porque es el momento en el que vives con una especie de estado de gracia, ¿no? Que es lo que luego buscarás toda tu vida. Bueno, al menos a mí me ha pasado este estado, esta inocencia del principio, de antes que te fueran añadiendo las capas como de cebolla de la socialización, la religión, bueno, todas las tonterías que te van poniendo encima, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo estaba mi infancia, pues fue en una época muy gris, porque eran los años 50, yo soy del 51, y entonces era pues la época franquista, en el que la religión tenía una importancia bárbara que ahora no nos lo podemos ni imaginar, en toda la vida, y había esa moral tan pacata, si quieres, a pesar de que yo tuve buena suerte, no sé. Yo nací en una burguesía catalana que no era nada, ah, diríamos, como de misas ni mojigata, pero el ambiente de la época era ese, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me hacía retraerme. A mí no me gustaban los curas, no me gustaba el deporte, no me gustaba el fútbol, no me gustaban los amigos impuestos, no me gustaba nada de todo eso, ¿no? No me gustaba ni la familia ni nada. Y entonces yo soñaba en mi habitación, con los mapas, con los libros que tenía mi padre, los libros que tenía de geografía, de razas humanas, que ahora las razas no existen, pero entonces sí que existían. Entonces había unos libros eh, que veías pues a la gente en África, cómo vivían yo qué sé, los pigmeos, luego los gitanos, ¿cómo se llama esto? Los esquimales con sus iglús, o sea, los inuit, los beduinos, y entonces eso me fascinaba a mí. Y después cuando veía esas películas de Sinbad el Marino, El ladrón de Bagdad, pues ya era algo extraordinario, ¿no? Y después, bueno, mi padre le gustaba mucho todo lo del antiguo Egipto, fue incluso a Egipto, tenía un amigo copto y lo fue a ver una vez, y luego cuando volvía nos contaba todas estas historias de las pirámides. Entonces yo soñaba con todo eso y es lo que decidí que un buen día, a la mínima que pudiera, me escaparía, huiría. Yo lo que quería era huir y iría a buscar todas esas cosas que me habían hecho soñar de niño, ¿no? Y es lo que hice de mayor y que sigue haciendo de alguna manera. O sea, yo vengo de esas tardes encerrado en mi cuarto porque no me interesaba para nada ir a jugar a fútbol ni esas cosas, sino que yo quería explorar el mundo, ¿no? Viajaba sin salir de la habitación. ¿Fue difícil para ti buscar eso? Lo digo porque muchos tenemos esa esencia que proviene de la infancia, pero Sí, nos vemos inmersos en lo que tú decías, en esas capas de cebolla, sí, y bueno, nos cuesta. para mí fue muy difícil romper con todo esto. Además, para mí también, bueno, yo entonces, estoy hablando de una época que era muy joven, pero luego, a medida que me fui haciendo mayor, pues descubrí
una sexualidad que afloraba dentro de mí, que era lo que estaba peor visto en el colegio, ¿no? Porque yo soy, bueno, soy gay y entonces, pues, el peor insulto era siempre maricón, marica. No me lo decían a mí, porque no, yo tenía, me hacían un poco de bullying, pero no por eso, porque yo creo que no se daban cuenta ni yo lo sabía, que lo sospechaba, pero tal, ¿no? Pero tenía un poco de bullying porque era distinto. Y siempre se ha despreciado la diferencia, ¿no? Eh, Siempre se ha buscado como la mediocridad. Si eres mediocre y no que destacas en nada, nadie se meterá contigo. Pero como yo era un poco repelente y me sabía y dominaba, por ejemplo, la geografía, la historia, todo eso me encantaba, el francés, que era el segundo idioma en aquella época, pues entonces me tenían rabia y envidia, ¿no? Y después, como no quería jugar, no quería participar en los deportes, así pues era raro. Y como raro, pues tenía un poco de vacío. Me daba igual, porque me importaban un carajo toda esa gente, ¿no? Pero sí, sí. Pero en el fondo no tanto, porque me sentía así como raro, sí. Después tienes una reflexión en Socotra, en el capítulo del libro, dices que te daba un poco envidia, ¿no? Aquella gente que en aquellos momentos de felicidad que vivías, porque nunca tuviste un sentimiento de pertenencia a un grupo, porque te sabías diferente. ¿Es algo que te pesa ahora, a estas alturas de la vida? Eh, No, no, me ha gustado no, 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 a mí precisamente me gusta sentirme diferente, me lo he pasado, desde luego, me lo he pasado mal en algunos momentos de mi vida, muy mal, o muy triste, o fatal, o han habido momentos muy malos, pero a mí me gusta sentirme diferente, porque sentirme diferente es lo que ha hecho que sea como soy, ¿no? Y quizás lo que me ha decantado por escribir, por la literatura, por buscar todos esos mundos, ¿no? O sea que bienvenida se diferencia. Es que todo es quiero decir, los árabes dicen, ¿no? Que si para coger la rosa tienes que pincharte. O sea, que decir que va todo junto, ¿no? A quien le gusta la rosa tiene que pasar por la espina, ¿no? Y es un poco eso. Esa etapa convulsa en tu vida cuando eras joven me intriga un poco porque tú viviste una Barcelona pre-transición, ¿no? Y post-transición. Y al inicio del libro hablas de una Barcelona desencantada, de una Barcelona que desaparecía. Em, ¿Nos podría explicar un poco cuál fue tu relación con esa Barcelona de la que después huyes? Sí, claro. Yo tuve A mí yo tuve la suerte de asistir a la eclosión de todo este mundo underground, ¿no? De la contracultura de los años 60. Es decir, hubo un momento que yo seguía en ese colegio con misa diaria, rosarios, confesiones, no sé qué. Y de repente salen los Rolling Stones con Satisfaction. O sea, no puedo obtener satisfacción. O sea, y Bob Dylan con Like a Rolling Stone, que es como una música que incitaba totalmente a la rebelión. Entonces, eso era decir estos curas, yo ya no os creo, ¿no? Iros al carajo, están sucediendo otras cosas en el mundo y vosotros ya no formáis parte de mi mundo, no quiero saber nada de esto, ¿no? Entonces fue una época muy interesante porque venía toda esta contracultura que básicamente venía de Estados Unidos al principio, ¿no? Hija de la Beat Generation, ¿cómo se llama? De Allen Ginsberg, de Jack Kerouac, todo eso. Y luego nos llegó mucho a través de la música, de Dylan, de los Birds, de los Doors, de Jefferson Airplane. Bueno, en España teníamos evidentemente el franquismo, había una lucha antifascista también, pero y luego en mayo 68, pero habían todas esas ideas, ¿no? Y entonces yo pues, estuve bueno, yo creo que he sido muy afortunado de vivir esta eclosión y ver cómo eh, cada mes sacaban un disco, los Birds o los Jimi Hendrix sacaban un disco nuevo que superaba el anterior. O sea, fue una época el cine también, fue realmente muy interesante y eso pues ah, fue una sacudida de aquel mundo gris. O sea, ya no nos los creíamos y ya no tenían fuerza sobre nosotros. Que ni los curas, ni el sistema, ni nada de eso, ¿no? Y entonces empezó yo fui uno de los que
hizo esta especie de gran tour, ¿no? Por Oriente. O sea, había que... Yo no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería. Y con unos amigos, pues cogimos un Land Rover destartalado y nos fuimos hasta la frontera china. Estuvimos meses allí pasando mil experiencias, ¿no? Y fue realmente Pero algo... en plan hippie, ¿no? Sin ningún objetivo. No, Vale. no, no, era en plan hippie. Mis amigos estaban muy influenciados bueno, les interesaba mucho el hinduismo, Krishnamurti, todo esto. Yo no tanto, yo no. Yo quería ir a la India, pero no por motivos espirituales y así, sino porque me había fascinado esta India de Rudyard Kipling y el libro de la selva y las películas que había visto. Era una visión como exótica y por lo tanto deformada, ¿no? Una vez estuve ahí, conocí a la gente y vi bueno, que el hombre es exactamente igual en todas partes y tiene las mismas necesidades y así, entonces ya lo vi distinto. Y lo que me ocurrió es que nosotros pasamos muy rápido por Turquía, Irán, Pakistán, Cachemira, hasta entrar en la India propiamente dicha. Y cuando estuve en India tuve una pequeña decepción porque era un mundo para mí excesivamente barroco, con tantos dioses y tantas ceremonias. Me gustó la austeridad de Irán. Irán es un país que me interesa muchísimo. El desierto, la arquitectura, que tanto ha influenciado a la arquitectura mogol de la India o la arquitectura árabe, los jardines, la poesía iraní, esta cosa tan austera, el desierto. O sea, yo me di cuenta cuando llegué a la India que yo lo que estaba buscando era Irán, que eso sí era mi paisaje. No estoy hablando de religión, sino de la poesía, de la hospitalidad, de la arquitectura, y me quedé totalmente fascinado por este mundo eh, musulmán que tiene sus raíces en lo zoroástrico, ¿no? Y una vez llegué a la India me di cuenta que lo que me interesaba era el Islam. ¿Eh? Repito, no como religión, porque yo soy ateo, no me interesan las religiones, me puede interesar las manifestaciones espirituales, si quieres, ¿no? Que algunas están englobadas en una religión, como puede ser el sufismo, en el Islam, etcétera. Pero sí que me interesó mucho ese mundo del desierto y que es lo que fui a buscar a partir de entonces, después de la decepción de la India hasta cierto punto, porque es un país que me interesa. Pero en ese primer viaje, Jordi, entiendo que era un viaje totalmente personal, ¿no? Era un viaje sabático con tus amigos Sí. y tú en ese momento ni escribías, ¿no? Ni hacías No, fotografía, o sea, que no era algo artístico para ti, ¿no? Que era no, era un viaje vital. Yo también he Vale. tenido suerte ahora cuando veo a la gente joven de ahora y así, de que es muy difícil irse de casa, que no hay dinero y tal. Yo tuve la suerte de vivir en una época que también teníamos las necesidades también eran mínimas, nos daba igual si hacía frío o calor, dormíamos un poco de cualquier manera, con unos colchones por el suelo, a veces no había agua caliente, la teníamos que calentar en la cocina, hablo de la ciudad, ¿eh? Y compartíamos pisos con no sé cuántos, eran como unas comunas, es decir, era más fácil vivir, porque y también no éramos tan comodones también. Ahora, cuando ves, por ejemplo, que hace frío, se estropea, yo qué sé, la calefacción en un colegio, pues se para el colegio, todo el mundo protesta. Y nosotros íbamos al colegio y eso que iba a un colegio como Pijillo, diríamos, que era uno en Sarriá y así, pero íbamos con unos calzoncillos largos y una camiseta de lana que se llamaba La Pastora y tal, porque no había calefacción y nadie y no nos quejábamos, ¿no? Bueno, quería decir eso porque quizás era todo más fácil. Viajar por la India nos costaba poquísimo. O sea, yo calculé que gastábamos unas, mm, unas 5.000 pesetas, que eran 50 dólares en aquella época. O sea, nada, al mes. O sea, vamos, nada. Por 4 chavos podíamos vivir. Y luego yo iba con un amigo que era Paco Escudé, que murió, que se le encanta, él sabía hacer muy bien business, hacíamos business. ¿Eh? Eh, pues enviábamos cosas, tejidos, empezaba a estar de moda lo indio, pero había muy poca oferta y entonces con él pues enviábamos desde las, ¿cómo se llama esto? Desde las oficinas de correos de ahí, enviamos artesanía india, telas y así, que luego aquí se revendían carísimas y nos enviaban el dinero, es decir, era como
una especie de negocio así como del cuento de la lechera, que fue funcionando bastante bien durante mucho tiempo. Esto nos permitió estar meses y meses viajando por allá, ¿no? Sí. Tu vocación artística torna en profesional con, o sea, con Ajo Blanco. ¿Es un primer hito importante en el que tú dices, voy a dedicarme a esto Fue antes, fue un poco antes? antes, sí, 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 sí. Porque yo, bueno, aprendí fotografía. Era un momento que yo Autodidacta. no, no, sí, sí. Bueno, me enseñó un fotógrafo que ahora, no sé, ha desaparecido, nadie sabe nada, que se llama Paco Llobet, y estuve ¿Pero porque querías ser fotógrafo o simplemente porque te gustaba la...? yo quería ser fotógrafo. Ese viaje que hice a la India con Chefo Guas, Carlos Mir, Paco Escudé, Manuel Pijuan, estos 5 amigos, ¿no? Había 2 que hacían fotografías, pero eran un desastre. Bueno, Chefo murió, pobre, hace poco, ¿no? Pero eran un desastre porque eh, fotografías siempre estaban como medio desenfocadas, siempre pasaba algo. Y entonces yo cuando vi el resultado me dio como mucha rabia no tener un recuerdo de todo eso, ¿no? Yo veo con una pequeña Instamatic, pero aún conservo fotos de estas. Y entonces decidí que yo quería ser fotógrafo, o aprender al menos a fotografiar. Y entonces aproveché un tiempo que yo no podía trabajar ni estudiar porque tenía que hacer el servicio militar, había agotado todas las prórrogas que se podían pedir en aquella época y quedé varios Es meses, verdad. sí, quedé varios meses como ocioso, ¿no? Y entonces me puse a trabajar con este fotógrafo, le ayudaba en en su laboratorio y entonces aprendí ahí la técnica y todo eso. Y a partir de ahí me convertí en fotógrafo. Cuando regresé a la India, fue a varios países, entonces por África, Sudán, Yemen, y entonces hice unas peregrinaciones en India, la cueva de Amarnat, asistí a unos festivales de teatro tibetano perdona, tibetano en el Himalaya, y es que tenía la perra que quería entrar y Tranquilo, la tranquilo. he sacado. En el Himalaya y así, ¿no? Bueno, o sea, se me ha ido un poco el hilo. Invítala si quieres, ¿eh? No, 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 no. Ah, no. ¿Qué estamos hablando? De la India, ¿no? Sí, bueno, de la fotografía. O Sí, sea, que tus primeras experiencias. sí, sí. Bueno, entonces yo iba alternando una fotografía en blanco y negro, que es la que me interesaba a mí, como muy personal, y luego otra que hacía como en color, así, entonces para revistas, bueno, hice cosas para el suplemento de la Vanguardia y para una revista que se llama Periplo, Viajar, o sea, revistas de estas así, pero que no me interesaba nada de hacer esto, ¿no? Yo lo que quería era el blanco y negro puro y duro. Y después cuando fui a Egipto, allí trabajé en otras cosas, en traducciones y todo eso. Y en Egipto es cuando hice mi primer trabajo serio al que dediqué todo mi esfuerzo y casi 2 años, ¿no? Que era, De fotografía, ¿no? Reportaje. bueno, era los oasis de Egipto. Ujú. Más que reportaje, se puede llamar reportaje, pero para mí no lo es. Para mí, yo quería meterme en aquella sociedad y lograr captar un poco, capturar el espíritu de aquel lugar, porque llegué a unos oasis que nos quedaba la impresión de que el tiempo se había quedado como detenido y que vivían que estaban en contacto con lo ancestral, y ahí no había eh, electricidad y por tanto no había televisión ni nada de eso. Y entonces pues encontré que aquel era el gran tema que había estado buscando y me dediqué a él en cuerpo y alma, ¿no? Que después fue el libro este de los oasis y tal. Después en Egipto, bueno, hay toda una serie de peripecias que pasaron que están explicadas en el Pulso Nómada, porque cuando más feliz era, cuando mejor estaba trabajando, estuve 5 años, me detuvo la policía egipcia, ¿no? Y me acusaron de poco menos que de terrorista, de estar involucrado en una conspiración contra el gobierno y tal. Esto Y aparece de refilón, ¿no? En sí, un viaje a un mundo olvidado, ¿hay alguna referencia? porque se explica en el libro anterior con todo de lujo de detalles, ¿no? Y entonces, bueno, claro, cuando ante esta injusticia yo había conseguido huir, que es lo que yo quería, huir de mi ciudad, reinventarme en otro lugar,
vivía en el Cairo estupendamente, luego trabajaba, de vez en cuando me iba a los oasis y hacía mi trabajo ahí. Y bueno, y de pronto pues me Te acusaron. detienen. Sí, sí, me detienen, me meten en la cárcel, me acusan de terrorista, de formar parte de unas células comunistas, trotskistas que atentan contra el gobierno, bla, bla, bla. Al final me echan, me expulsan, no puedo regresar al país y me veo en el punto de partida. Es decir, me devuelven a la casilla de comienzo que era Barcelona, ¿no? Entonces aquí tuve un shock terrible, estuve como un año cerrando los bares de peor fama, los peores garitos del puerto, porque aún no era antes de las Olimpiadas. Y después me llamó Pepe Rivas de Ajo Blanco y me dijo, oye Jordi, quiero reflotar la revista, ¿no? La mítica revista underground de los años 70 y tal. Y yo dije, bueno, pues me parece muy bien, te voy a ayudar, sí, sí. Y entonces pues me metí en la redacción y ahí empecé a escribir. ¿Eh? Empecé a escribir, Ahí empezaste. ahí empecé a escribir, a hacer entrevistas. Ya había escrito antes, pero de una manera, digamos, profesional, ¿no? Y ahí me curtí mucho porque, bueno, era como bastante... Todos nos ayudábamos ahí en la revista, ¿eh? Cuando alguien escribía algo, pues te lo pasabas a tu compañero, ¿no? Mira, ¿qué te parece esto? Ah, pues tal. Entonces opinabas, oye, esto no lo digas, o pon esto. O sea, íbamos como puliendo lo que habíamos hecho y así aprendí bastante. La foto queda un poco relegada porque me dediqué más al retrato. Hice como una vía que luego la he dejado, era como de retratista, y un momento que me dejó de interesar. Te cansaste, ¿no? Un poco, explicas Sí, también en el... sí, sí, sí. Bueno, más que nada es que encontré como una especie de facilidad. Hay un momento que enfocando, que hay como un punto en el aire en el que todo parece interesante, y entonces yo ya me cansé de sacar gente que no tenía ningún interés. Bueno, que quizás está mal decirlo, ¿no? Pero eh, me Sí, cansé, sí, no. me cansé. Y no, continué haciendo fotografías, pero no retratos, ¿no? Y después hubo un momento que ya no me interesó seguir más en Ajo Blanco, porque había estado casi 7 años. Yo era una persona que había estado en el desierto, que me había reinventado en África, y sentí otra vez el impulso nómada del que hablo en el primer libro, ¿no? Y entonces pues me, me fui, dejé la revista y me fui. Fui una serie de casualidades que ahora sería demasiado largo contarlas, pues acabé en Costa de Marfil y entré en contacto con unas sacerdotisas animistas, ¿no? De esta espiritualidad africana, y poco a poco pues me fui metiendo en ese mundo prohibido, diría, ¿eh? Sí, sí. Te comentaba Jordi que ahora iremos a la parte de Costa de Marfil, que es la que tiene más peso en este Sí, libro, en Viaje a un mundo olvidado. Pero me sí, interesan dos cosas de lo que comentabas ahora. Una, ¿cómo viviste toda esa época en la que eres detenido, estás encarcelado, regresas a Barcelona totalmente perdido, ¿no? Después de esa experiencia fuera. Y después también al final del libro comentas todas esas relaciones, ¿no? Con tus amigos, con tu familia. sí. ¿Cómo vives eso y cómo lo superas? Porque entiendo también que esa aparición de Ajo Blanco pues es como un ángel de la guarda, ¿no? Que te ayuda a lo mejor a tener una motivación en tu vida. Me interesa cómo vives, ¿no? Toda esa etapa. Fue muy difícil porque yo estaba en... cuando yo vivía, cuando estaba en los oasis de Egipto, claro, allí conocí a mucha gente, tenía un amigo músico, un amigo mayor, un señor anciano, bueno, tampoco era tan mayor, pero sí, para la edad que tenía yo era un señor mayor. Él me contaba muchas cosas, era un músico extraordinario, tocaba un instrumento que se llama musmar, una especie de cornamusa, como una especie de... No es como un oboe doble, y era una música muy de trance. Cuando tocaba todo el mundo quedaba así como extasiado. Entonces, claro, yo estaba viviendo ese mundo, ayudando a recoger dátiles por el oasis de Siwa y entre las ruinas del oráculo de Alejandro, de Amón y todo este mundo y tal. Y de repente me detienen, me meten en una cárcel, me acusan de unas cosas que yo me quedé alucinado y me devuelven a la ciudad, A la casilla. a la casilla, exacto. Y entonces, claro, de ahí pues tuve un cataclismo, porque yo en Egipto, en los oasis, me sentía el hombre más libre del mundo, más feliz, y de pronto me encuentro con
con este infierno, ¿no? Y claro, lo viví muy mal, por eso te digo, me tiré al alcohol, a las drogas y al sexo anónimo, podría decir. O sea, fue como una bajada a los infiernos. Y de ahí salí, refloté por el trabajo, por Ajo Blanco y también porque conocí a Jordi, que es mi pareja desde entonces, ¿no? Y todo eso pues me ayudaron muchísimo, pero yo pasé un año de infierno, de descenso a los infiernos realmente, ¿no? Y de ahí pues resurgí como el ave fénix, ¿no? Que dicen que anidaba en Socotra, ¿no? Sí, Una cosa, Jordi, cuando dices que allí sí, ¿te sentías libre porque habías huido de una serie de condicionantes que no te gustaban? O sea, por el hecho de estar fuera, de lo exótico, de lo diferente, porque entiendo que que esto también lo podemos comentar, ¿no? La cultura con la que te encontraste, relacionado también con lo que comentabas antes de la represión sexual que tú tenías aquí, allí también estabas, o sea, tú esa represión también la tenías allí. Sí, que por supuesto yo tenía, sí, sí, además es un país que está todo muy, ah, muy patriarcal, muy paternalista, aunque no sé cómo decírtelo, yo tampoco era tan activo sexualmente ahí, ¿no? Porque em, es un país difícil y está muy mal vista. No, yo no digo la homosexualidad que esté mal vista, lo que está mal vista es la relación, una relación. Una cosa esporádica es como bastante normal en el mundo árabe. Puede existir una cosa una noche y nadie dice nada, todo en secreto, y eso es muy común. Lo que no es común es que eso se prolongue, que dure, que haya como amor, que haya como compañerismo en esta relación, que no haya una lucha de poder. Eso es lo raro. Y entonces, bueno, pues yo me metí otra vez. No me metí en el armario porque tampoco tenía por qué contar mi vida a nadie y tampoco tenía demasiadas relaciones. Yo estaba, o apenas tenía, es decir, yo estaba con el mundo que yo quería, eh, sobre el que quería escribir o fotografiar, que era los oasis, y con eso ya tenía más que suficiente, era muy feliz, era realmente muy feliz, ¿no? Lo demás lo sublimaba. En los oasis antes decías que la fotografía lo que te interesaba era capturar el espíritu, Sí, el alma de esos sí. sitios y después ya en tu experiencia en Costa de Marfil, ahí sufres una evolución fotográfica porque dices, oye, ya no estoy tan interesado en capturar el alma, sino que ahora lo que quiero es empezar a contar historias. ¿Cómo es esa evolución como fotógrafo? Mm, bueno, para mí el trabajo de los oasis es no sé si es el mejor, pero para mí es el más completo y el más querido. Porque había una cosa como de repente me encontraba como si hubiera logrado meterme en una de esas láminas de libros de la infancia en el que veo un camino que te metías en un país maravilloso, ¿no? Ah, pero ya en Costa de Marfil sí, sí, realmente ya fue otra cosa. Era de alguna manera un encargo. Yo estaba en contacto con José Antonio González Alcantut, un antropólogo muy bueno del Instituto Ganivet de Granada, y a través de él me propuso ir a fotografiar los tambores, porque habían tenido uno de los becarios que habían tenido ahí, era un chico un señor de Costa de Marfil, y al cabo de unos años este hombre pues, fue progresando y se convirtió en el viceministro de Cultura, ¿no? Y entonces le dijo a mi amigo que quería un fotógrafo para fotografiar los tambores y todas estas ceremonias. Y entonces este antropólogo, José Antonio González, decidió que quizás yo era la persona adecuada, porque había visto mi trabajo sobre los oasis de Siwa y tal. Y entonces yo viajé a Costa de Marfil. Lo que pasa es que cuando me dio trabajo, cuando ya llevaba 15 o un mes
haciendo fotos, vi que eso no llevaba nada, que las fotos de tambores, pues que no, que los tambores en todo caso lo que había que hacer es escucharlos y no verlos, por más antiguos que fueran. Pero por una serie de casualidades que están contadas en el libro, pues entré en contacto con este mundo del animismo, que es un mundo muy cerrado, muy oculto. Tuve que pasar por una serie de pruebas y explicar por qué quería trabajar y fotografiar eso, ¿no? Tengo que decir que antes ya he dicho que era ateo y sigo siéndolo con el mundo de los espíritus. Lo que pasa es que yo sí creo que ellos creen en ello y que se dejan poseer por algo que seguramente ya tienen en su interior. Y todas las ceremonias se hacen en estado de trance. Entonces, cuando yo vi aquello que era, bueno, me intrigó muchísimo y poco a poco seguí el protocolo de ir pidiendo a los espíritus, supuestamente, pues que me dejaran asistir a ceremonias sucesivas y así. Cuando pasé todas estas diversas pruebas, fui admitido primero por una gran sacerdotisa, Adjua, que sale muchísimo en el libro, y Sí. gracias a esta empatía que tuve con ella, pues pude acceder a muchas ceremonias que de otra manera hubieran sido totalmente imposible Y asistir. allí en ese mundo, Jordi, ¿qué te interesaba explicar? La transformación, esta posesión, ¿no? O sea, cómo una persona puede cambiar, una persona aparentemente normal, que tampoco muy normales tampoco, ¿no? Bueno, eran personas distintas, ¿eh? Sí, sí. Pero de repente cuando a través de los tambores, porque cada espíritu tiene un ritmo apropiado, a través de los tambores llamaban a los espíritus, entonces los espíritus bajaban, decían, y cabalgaban al, al sacerdote, ¿no? Al comián, que les llaman, y entonces entraban en trance, y eso era maravilloso, porque yo veía cómo cambiaban completamente de actitud, hablaban con voces distintas, y entonces hacían como revelaciones o indicaban a la comunidad lo que tenían que hacer para combatir pues algún tipo de enfermedad o si alguien les había echado el mal de ojo, estas cosas en las que creen. Y entonces para mí fue fantástico ver cada día pasaba algo en aquel santuario, cada día pasaba algo y si no pasaba nada se dedicaban a enseñar los ritmos a los iniciados, ¿no? Era como una especie de universidad. O sea, cada noche los ponían ahí, les enseñaban los ritmos, ellos bajaban los espíritus y los poseían. Es decir, yo asistía a todo eso y me sentía un privilegiado de poder hacerlo. Y si podía, era porque había seguido todo ese protocolo y me había hecho amigo de la gente. Quizás no de la sacerdotisa, porque ella siempre estaba como en otro mundo, pero sí de los que tocaban los tambores y del resto de las personas de ahí. Entonces había total confianza y podía hacer lo que quisiera. ¿Cómo fuiste obteniendo esta confianza? Porque lo explicas hasta llegar a la anécdota de Mami Wata, Sí, en la que te interpela en pleno trance, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y cómo consigues superar esas barreras? Bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo lo podría contar? No mintiendo, no mintiendo, me gusta, porque para hacer fotografías o un trabajo de campo con gente, así te tiene que gustar la gente. Si tú vas ahí para sacar un rédito económico pensando voy a hacer fotos de esta gente tan rara y luego las revenderé por no sé cuánto, la gente se da cuenta. O sea, eh, y más esta gente tan intuitiva de allá saben si una persona va con buenas actitudes, con una actitud honesta o no, ¿no? Yo creo si esto lo conseguís porque yo era totalmente honesto, ¿no? Y me intrigaba y encontraba que era una maravilla que encontrar unas comunidades que siguieran en contacto con lo ancestral, con lo primigenio. Y eso para mí era fantástico y así se lo dije cuando me interpelaban en estado de trance, ¿no? Decía que para mí no era charlatanería, como habían dicho los misioneros o incluso las personas incluso mucha gente de la capital, muchos propios africanos de Abidjan, el caso de Costa de Marfil, que decían que aquello era un lastre para el desarrollo. Yo les decía que, bueno, que quizá
el sacrificio de gallinas y todas esas cosas que hacen, quizás habría que revisarlo y tal, pero que tampoco se podía echar por la borda toda aquella cultura, porque había una cultura, una literatura oral muy interesante, tenían una cosmogonía, una forma de ver el mundo también muy interesante, que aquello había que recopilarlo, y también que eh, eran depositarios también de una farmacopea, ¿no? Que sabían, conocían todas tenían un gran conocimiento de las plantas, de las lianas, del bosque y todo eso. ¿Cómo, Jordi, combinabas un poco la experiencia de estar allí mismo, viviendo algo tan diferente, con la voluntad de fotografiarlo? Porque al final, cuando tienes una cámara en las manos, es distinto a cuando no la tienes. ¿Cómo? No, porque ¿sabes qué pasa? Que como yo estaba viviendo ahí, la cámara al cabo de 3 días dejó de, perdón, dejó de molestar. Aparte de otra cosa, yo era un cómplice, era un aliado, porque era una persona, un blanco, decía, que había venido de tan lejos para hacer fotos e interesarse por temas y ceremonias que los propios marfileños empezaban a despreciar y a considerar ah, como retrasadas. Y Sí, entonces sí. me convertía en un aliado, es decir, yo estaba allí en aquel santuario haciendo unas fotografías y les daba como un plus, como un prestigio de cara a lo mejor a algunos vecinos que se habían convertido a una secta, a sectas cristianas o así, porque les decían, mira, vosotros nos despreciáis, pero mira que de lejos vienen para fotografiar lo que vosotros estáis despreciando. Entonces, gracias a esto, pues es que la cámara casi ni la veían. Yo tampoco iba con la cámara todo el rato a cuestas, fotografiando sin parar. Es decir, yo fotografiaba cuando había algo que realmente me llamaba la atención y lo fotografiaba, pero también no pasaba horas sin hacer fotos, ¿no? Y al final la gente se acostumbra, e incluso ya me venían a buscar, corre, corre, ven, que no sé quién ha entrado en trance y tienes que venir corriendo. Entonces me venían a buscar, si igual estaba haciendo una siesta o incluso durmiendo por la noche, ven, 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 que ha entrado en trance la sacerdotisa y no sé qué está diciendo. Entonces yo iba corriendo, o sea que ya eran ellos ya quienes me reclamaban. Es curioso que los propios vecinos, ¿no?, de aquellas culturas Sí, ancestrales fueran los primeros en criticar, en juzgar, ¿no?, sí. sus propias culturas. Cuando tú también en el libro eres muy crítico con toda la expoliación, el colonialismo, o sea, que tenían el enemigo ya al lado de casa, un poco. Sí, 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 porque ha habido una serie ha habido un avance de sectas, muchas cristianas, del cinturón bíblico este estadounidense y del Brasil, estas sectas evangelistas, y han sido muy civilinos, porque en vez de combatir y decir que los espíritus no existen y todo eso, dicen sí, claro que existen, pero son Demonio. el demonio. Y entonces hacen en las ceremonias que hacen, han adoptado muchos aspectos de los cultos africanos, animistas, ¿no? Como el sacrificio, el trance. En las iglesias estas empiezan a entrar en trance y entonces les quitan los demonios. Es decir, no han ido con un cuento nuevo a inculcarles no sé qué historias, sino que han hecho como una especie de sincretismo muy civilino expresamente para meterse ahí conquistando adeptos. Pero sí que hay un trasvase, porque tú en el libro explicas que mientras lo critican, después van por la puerta de atrás muchas Sí, veces a pedir consejo, a mostrar interés, y sí. después en un viaje tú posterior te encuentras con unos jóvenes modernos que dices, y también te hablan de Mami Wata, pero desde un enfoque diferente. O sea, que hay cierto trasvase de esa cultura a pesar de No, la no, no, crítica, no. el juicio. Sí, es que siempre lo dicen eso, ¿no? Hay una anécdota que dicen, ahora no me acuerdo cómo va, ¿no? Que dicen, sí, que Costa de Marfil tiene un 40% de cristianos, un 40%, un 30% de musulmanes y un 80% de animistas. Y entonces, claro, ¿cómo casa esto? Pues casa que mucha gente que es cristiana, pero también es animista. Es decir, que cuando nadie ve, se apaga la luz, no sé qué es, surgen las antiguas creencias otra vez.
Es un poco esto. Es decir, hay personas que son cristianas, pero que siguen creyendo en el animismo. Yo tengo, de hecho, una de las películas, Comián, en la que sale una mujer que es una sacerdotisa africana, pero en cambio dice que ella, que a veces va a misa. Es decir, que es como una aparente contradicción, pero no lo es. Está todo muy, muy mezclado. ¿Y cuáles son tus experiencias personales con todo ese mundo de los espíritus, que ahora mismo, después de haber vivido allí y haber estado porque después comentas que a veces regresabas a tu casa, ¿no? Y estabas tan sumergido en todo ese mundo, ¿no? Que te imaginabas cosas o que no te las imaginabas, que realmente era otra forma de pensar. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, digamos, la experiencia no sé cómo contarte. Es decir, yo trato de O sea, separar. ¿has llegado a creer? Lo digo porque yo también he tenido a veces contactos con este mundo y las propias personas que participan muchas veces no te piden que creas en lo que, simplemente que no lo juzgues. No, yo no he llegado. Es que es muy distinto. Yo no creo que baje Mami Wata, la diosa del agua, que esté ahí, o el rey Aboyá, el rey de los cazadores. Lo que yo sí creo es que toda esta cultura que tienen, todas estas cosas, esos estados de conciencia alterada y tal, que tienen hay una parte del cerebro que no se sabe muy bien qué es lo que hay. Pues yo creo que ellos guardan ahí estos conocimientos. Y cuando los necesitan, en estado de trance, pues, ser capaces de acceder a ese lugar donde está el depósito de todos esos conocimientos. Yo eso sí lo creo. Y en un plano personal, bueno, a mí esto me impresionó mucho, claro, me ha hecho crecer, me ha aportado sensibilidad para luego hacer otras cosas y tal. Que yo creo, no, sigo sin creerlo en esto, y repito, creo que ellos sí creen. Y lo que me ocurre es que, por ejemplo, luego me he metido en otras historias, he investigado sobre Socotra, he hecho cosas en Colombia también, o los árabes del mar, y, y entonces lo que ocurre es que eso lo he dejado como aparte. Y a veces cuando vuelvo a escribir, revivo estas sensaciones que he tenido. Entonces, y a veces me sorprendo a mí mismo, digo, ostras, eso me ocurrió, pues sí que es verdad. ¿Qué me ha dejado? Pues me ha alimentado más mi sensibilidad y quizás también una relación distinta cuando voy a los bosques o con la naturaleza, cuando estoy solo. Noto la naturaleza en plena ebullición, ¿no? Casi como la savia sube desde las raíces a las hojas y todo eso al mediodía. Y todo. Bueno, como esas sensaciones. Sí, sí, esa sensibilidad. ¿Ha cambiado Exacto. tu relación con la vida? Ya lo estás comentando, también con la muerte, todo eso. Sí, sí, pero yo creo que con la muerte mi relación ha cambiado pues al hacerme mayor y cuando van desapareciendo pues tus padres o muertes injustas como amigos o amigas que mueren de manera absurda, bueno, absurda no, pero quiero decir, a edades que no les corresponde, cosas así, ¿no? Entonces te empiezas a plantear pues la muerte, ¿no? Y que va en serio y bueno, y hay que empezar a quizás aceptarla y ser un poco más oriental en eso, ¿no? Que es una cosa que va a suceder, por tanto, claro, es procurar que no sea un drama, ¿no? Porque quiero decir, cuando naces es que ya sabes que la vida lleva la muerte, ¿no? Va todo unido, ¿no? En África, en todas esas culturas que has conocido, es muy diferente, ¿no? La relación que tienen con los muertos. Es como que están más presentes, ¿no? Todas esas ceremonias, todos esos rituales. Sí, yo recuerdo a mi amigo Chumani que me decía es que aquí en África cuando muere la gente es que no muere realmente. O sea, se quedan en otro plano, ¿no? Y entonces hay que contentarles como si fueran espíritus, que es lo que son para ellos, ¿eh? Es decir, hay que contentarles, hay que hablar con ellos, bueno, hacerles como a veces sacrificios, recordarlos y tal. Porque están por ahí y te pueden ayudar, pero también te pueden perjudicar si los olvidas, ¿eh? El mundo de los espíritus es un poco como el de los dioses griegos, que te pueden favorecer, pero si los olvidas pueden volverse en tu contra, ¿no? Y entonces pues hay que hacerles sacrificios y dirigirse a ellos. Es todo muy, muy difícil, muy complicado. En ese primer viaje a Costa de Marfil, Jordi, hay un momento
bueno, que para mí reviste especial interés por la intensidad con la que lo explicas, es muy corto, Ujú, que es esa, antes hablábamos de la confianza, ¿no? ujú, Esa relación, ¿no? Esa despedida que tienes con ese comián, ujú. que incluso te planteas si había cierta atracción, ¿no? Sí, con Aqua, Y sí, con la sí, sacerdotisa, sí, sí. cómo lo vives, esos momentos finales de despedida, Bueno, ese recelo, ¿no? Que había aparentemente por parte de ella y que al final aparece. ¿Cómo vives esa situación? fue muy fue como muy bonito, ¿no? Porque me cogió la mano, fuimos andando una noche, estaba lleno de luciérnagas voladoras, fue realmente muy mágico. Entonces, en algunos momentos, yo sentí que había una atracción muy potente, que había una corriente sexual muy fuerte entre ella y yo. Porque, quiero decir, el mundo de la sexualidad no está, bueno, no lo sé, para mí yo no creo que esté definido, que sean unas fronteras infranqueables, ¿no? Y entonces hubo un momento que yo noté esta conexión que se pudo haber producido, pero yo creo que ninguna de las dos partes se atrevió, pero existió ese momento. Y entonces fue como una despedida triste. Ella estaba más triste que yo, porque yo finalmente había conseguido hacer todas aquellas fotografías y tenía muchas ganas de volver a mi país para trabajarlas. Luego regresé a Costa de Marfil mucho más tarde, ¿no? Y entonces ella me ató en la muñeca un amuleto, unos amuletos, y puso como unas hierbas que le llamaban un medicamento, y me dijo que eso me acompañaría, que era mami guata. Yo me puse a trabajar durante meses. Recuerdo que estaba en el Cabo de Gata, que tenía una casita ahí, y cuando acabé el texto, me fui a bañar, fui al mar con mi hermana, y cuando salí del agua ella me dijo, mira, no tienes la pulsera de Mami Wata, ya no la tienes. Y entonces yo me lo tomé de una manera así como, me lo hice venir, porque es muy Claro, sí, sí. literario, y que igual es cierto. Me lo hice venir, ¿no? Y entonces escribí que Mami Wata me había acompañado todo ese tiempo mientras estaba escribiendo sobre ella, y así, y que una vez había acabado su cometido de protección, pues había regresado al mar, que es a donde ella pertenecía, y por eso se había llevado la pulsera consigo. No, quería preguntarte, Jordi, sobre la diferencia como fotógrafo. Ahora comentabas cuando regresabas, ¿no? De ese primer viaje de Costa de Marfil. Sí, En el revelado, ¿no? Una cosa es estar allí, sí, todo el trabajo de campo, viviendo, sí. esa sincronización que tienes con el contexto, con la cámara, que al final, eso comentabas, desaparece la cámara, pertenece a ti, un elemento más, pero no causa alarma. Y el momento en el que tú llegas, ¿no? Entonces, después de toda su experiencia, de toda esta experiencia, y te cierras a revelar. ¿Cómo es ese momento para un fotógrafo después de tanto tiempo habiéndolo pasado fuera? Bueno, es como muy sorprendente y mágico, porque ves aparecer a aquellas imágenes a la luz roja, ¿no? Del laboratorio, y, es, y a mí me causaba como mucha impresión y contento también de ver que había conseguido mm, captar lo que yo quería, como por ejemplo a una comía muy joven, a Gemañé, que que ya no, una mujer que no quería seguir la llamada de los genios, porque esto le impedía ser una mujer como las otras. Ella quería ser una chica como unas chicas de su edad y tener novios, ir al cine, ella es que quería ser una chica moderna. En cambio, los espíritus supuestamente la habían elegido, y entonces ella no acababa de estar convencida. Y por ello los espíritus la castigaban, ¿no? A veces. Y entonces un día ella, cuando perdió el trance, quedó con la mirada tan triste que entonces le quise hacer un retrato, ¿no? Y ese retrato me gusta mucho, porque ves esa mirada con unos ojos como vaciados, como de estatuilla egipcia del Imperio Antiguo, esas estatuillas de madera tan preciosas que hay en el Museo del Cairo, ¿no? Y entonces, pues
esta mirada me sorprendió mucho y también todos esos retratos que hacía, porque además yo así como los oasis, lo que quería era mostrar la vida en los oasis, que se vieran las herramientas de trabajo, cómo vivía la gente y así. En Costa de Marfil lo quise voluntariamente como claustrofóbico, porque me interesaba captar las transformaciones que sufren cuando supuestamente son poseídos por los espíritus, ¿no? Entonces quería las fotos como claustrofóbicas y me interesaba mucho más las texturas de la piel, las gotas de sudor, los ojos, y es lo que busqué en estas fotos. Y cuando una vez metido en el laboratorio, claro, me sorprendió mucho porque a veces me había acercado, nunca consigues lo que quieres, pero me había acercado bastante a lo que yo quería. Y luego había un suceso que es que en una de esas ceremonias eh, secretas, hacían un lavado ritual de las sillas de los antiguos reyes de la cultura de los Abrón, y entonces pusieron unos parapetos, unas telas para preservar la ceremonia del público, de la gente del pueblo que estaban ahí mirando, creyentes, por supuesto, y entonces yo pedí si podía meterme ahí dentro, porque conocía a uno de los oficiantes. Y me dijo, sí. Y dije, ¿puedo hacer fotos? Y me dijo, claro. Dice, porque no te preocupes porque no saldrá ni una. Y yo dije, bueno, ya veremos eso si no saldrán, ¿no? Y yo me puse a hacer fotos como un loco y así iba con dos cámaras, una con un objetivo y otra con un objetivo un poquito más amplio para poder captar mejor en los sitios cerrados. Y yo, Sí. yo soy de 50 milímetros, ¿eh? Me gusta el objetivo que recuerda más al ojo humano. Pero Odias el angular, ¿no? sí, lo odio, pero llevaba un pequeñísimo angular, un 35, por si no te llama remedio, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hacer las fotos y tal. Después, en una de las ceremonias, se me acabó el carrete de una de las cámaras que llevaba colgando y me equivoqué y abrí precisamente el que llevaba el pequeño angular con el que había estado haciendo las fotos esas. Y lo cerré corriendo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hice al llegar a mi casa, al laboratorio, unos meses después de revelar todos los negativos, es mirar, los tenía todos colgados en el laboratorio, ¿no? Con las pinzas, mirar uno por uno, buscando los negativos de las sillas sagradas. Claro, se habían velado. Y entonces Claro. esto, bueno, realmente yo me No sabes por qué pasó, ¿no? Sí, bueno, lo el que inconsciente, escribo en el libro es que quizás la orden fue como subliminal, ¿no? Que me dio como claro. una orden que quedó en mi inconsciente y yo mismo boicoteé y hice que no salieran las fotografías. ¿Sigues haciendo fotografía con analógica solamente No, o...? no, no, hace mucho tiempo que he Vale, sí, dejado de hacer vale. fotografía. Hago foto, ¿eh? Estoy haciendo fotos ahora últimamente tenía una pequeña Leica digital, pero últimamente estoy trabajando bastante con el iPhone, porque la calidad que tiene cada vez es mayor y luego en postproducción em, lo, lo trabajo, lo engaño para que no todo sea tan definido y se acerque más a la foto analógica y estoy haciendo fotos así. Sí. Jordi, para terminar, al final del libro haces una reflexión sobre viajar, ¿no? Algo tan paquetizado actualmente y tan expuesto. Y dices que los viajes actuales son como una máquina del tiempo, ¿no? Que antes cuando se viajaba se podía cambiar de tiempo y de realidad. Sí. Mm, ¿qué es para ti, ¿no? Una persona con ese impulso nómada y que has pasado tanto tiempo fuera, ¿qué es para ti viajar o vivir en otra parte? ¿Qué reflexión puedes compartir con nosotros sobre esto hoy en día, ¿no? Tan paquetizado como una experiencia más y Bueno, yo creo que para mí el viaje que me interesa sería un poco el iniciático, ¿no? Cuando digo iniciático no quiero decir un viaje así tipo Carlos Castaneda, que tienes como unas iluminaciones y un chamanismo, no sé qué, no, no, no. Cuando digo iniciático es porque es un viaje en el que aprendes y en el que regresas distinto de cómo has salido, ¿no? Que has sufrido bueno, pues un aprendizaje que te ha cambiado profundamente. Este es el viaje que me interesa. Por a supuesto, pesar del sufrimiento, ¿no? Que puede tener también ese viaje o momentos no, de... es que todo cuesta, quiero decir, no todo es un campo de rosas. O sea, lo que decía antes, las rosas van con las espinas, no pasa un poco de todo, ¿no? Pero eso es el viaje que me interesa. Lo demás es trasladarse, que me parece muy lícito, ¿eh?
pero yo me moriría de aburrimiento si me fuera no sé, a Cancún. Es que me moriría de aburrimiento, quería yo al lado de una piscina con esos cócteles, con esas piñas y con no podría. Para trasladarme a un sitio, si no me quedo en mi casa con mis perros y mis gatos y todo eso. Si me voy a otro lugar es porque hay algo que me llama tanto que no tengo más remedio de querer conocerlo. Y suelen ser estos temas que ya me vienen desde la infancia. No me gusta ir a un lugar para otro ni coleccionar Sí, viajar por viajar, ¿no? ellos en el pasaporte, ¿no? Además, cada vez es más desagradable, los aeropuertos, viajar y todo eso. Sí. Y tampoco es necesario para ese viaje iniciático trasladarse. No, Uno puede tenerlo. no lo puedes tener, yo qué sé, a la Sí, vuelta de la sí. esquina, en los Pirineos, o yo qué sé, no sé. Ujú. No. Jordi, nada, despedimos. Han quedado muchas cuestiones, pero te invito o te suplico, por favor, que de aquí a un tiempo, habiendo leído el Impulso Nómada, si me permites, a mí me encantaría volver a tener una charla contigo. Pues cuando quieras, no tienes nada más que enviarme un mail y volvemos a hablar. ¿Eh? Pues contactaré contigo para a ver si a partir de septiembre, octubre, a finales de año, nos volvemos a encontrar. Muy bien, perfecto. Muchas Muchas gracias, Jordi, gracias a ti. por estar aquí en Humanistas sin Complejos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.